Hola chicos, ¿qué tal? Espero estén todos bien. Como todos ya sabemos, el día de ayer fue la subida de tipos de interés de la Reserva Federal y el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que ha sucedido, ¿no? Como todos ya sabemos, primero es el mayor aumento de subida de tipos en 28 años aproximadamente, ¿no? Vamos a hablar un poco de las proyecciones de la FOM, algo que creo yo que no está bien. Vamos a hacer una comparativa con la subida de tipos anterior que tuvimos y algunas claves del discurso, ¿no? que ha hecho Jerome Powell. Así cerraron los mercados el día de hoy jueves. Ya son 4 de la tarde, ya los mercados están cerrados. Y así como lo ven, han cerrado los mercados en los Estados Unidos, específicamente en las acciones del S&P 500. Y de esta forma han cerrado los mercados en el mundo, ¿no? Son acciones, como ya saben, ADRs, que pues están cotizando en Estados Unidos y nos lo muestra Finviz. Y de esta forma pues lo tendríamos en todo el mundo, ¿no? Nuevamente pues digamos que las acciones que mejor lo han hecho son las que están digamos basadas en oro, prácticamente mineras de oro y relacionadas. Bien, aquí tenemos una gráfica muy representativa de los tipos de interés desde 1994 hasta la fecha de hoy día, ¿no? Hasta la fecha del día de ayer. Bien, como todos sabemos, pues los tipos ahora están en un rango que va del 1.5% al 1.75%. Este de aquí sería su horquilla más alta, ¿no? Y algo claro que podemos notar es que a partir de esta fecha, del 2009, ya no se habla sobre una subida de tipos específica, sino más que todo una horquilla que da, digamos, un poco de variabilidad y que pueda pues trabajar la Reserva Federal con ese porcentaje, ¿no? De un tanto por ciento a un tanto por ciento. Mayormente pues 25 puntos básicos que tiene la Fed, digamos, de horquilla para que pueda ir moviendo los tipos, ¿no? Bien, y el periodo anterior a esta subida de tipos de interés, que prácticamente hemos subido 75 puntos básicos, ha sido aquí en el 14 de noviembre específicamente de 1994, donde también se subieron 75 puntos básicos, casi 28 años, ¿no? Y aquí tenemos los diferentes noticieros, pues, que nos indican todo lo que ha sucedido el día de ayer. Bien, tenemos aquí las proyecciones de la FOM. Por si acaso, aquí abajo está el link, es el link de la misma Reserva Federal por si ustedes quieren ir a verlo y revisarlo. Es todo un informe, pero la tabla que tenemos aquí solamente es la primera tabla, ¿no? Bueno, aquí tenemos el PIB, el desempleo, la inflación PCE, que ya sabemos que es la inflación que mide la Reserva Federal, no lo hace mediante el IPC, pero sin embargo es muy similar. Y tenemos también los tipos de interés. La línea que está aquí abajo en la parte inferior de cada, digamos, de cada sección es la proyección de pasada, la de marzo, y la que está sobre esta es la proyección actual, la vigente, la de junio. Comencemos por el PIB y bueno, podemos ver que las proyecciones para el PIB han reducido del 2.8 al 1.7% para este año 2022. El 2023 prácticamente no va a tener Estados Unidos crecimiento y el 2024 va a aumentar por ahí 0.2 puntos. Con respecto a largo plazo, vamos a tener una inflación del 1.8%, que digamos es bastante el promedio que ha tenido los Estados Unidos en los últimos años, 2%, si es que no hay mucha diferencia con respecto a largo plazo. En la parte de tasas de desempleo, aquí vemos que pues han tenido un ligero aumento, ¿no? Va a haber un ligero aumento del desempleo en los Estados Unidos en las proyecciones para este 2022 y 2023 y por aquí para el año 2024, ¿no? A largo plazo, 4%. Algo que podemos notar aquí es que mientras que la inflación casi ha reducido un porcentaje mucho mayor que el empleo, ¿no? Que la tasa de desempleo, ¿no? Vemos que pese a que hay una proyección del PIB mucho menor, pues el empleo pues, ha aumentado ligeramente, ¿no? Es curioso. Con respecto a la inflación, también ha aumentado. Esta vez tenemos ya una cota de 5.2% de inflación para este año 2022. Para el año 2023 ha bajado. Se espera que la inflación mejore mucho para el año 2023 y para el año 2024 ya prácticamente estaríamos muy cerca de ese 2% de inflación. Con respecto a los tipos de interés, se estimaban en el marzo pasado unos tipos del 1.9%,
pues ahora se estiman unos del 3.4%. Para el año 2023 vamos a tener subidas de tipos de interés del 3.8%, pero lógicamente la velocidad en que se van a subir estas pues va a ser mucho menor. Nos estamos pasando ya de 3.4 a 3.8, así es que posiblemente las subidas para este año 2023 sean menores que las que vamos a ver este año 2022, ¿no? Lo que queda de este año 2022. Y bueno, a largo plazo 2.5%. Algo que también debemos recordar, que si ustedes se van hasta el final de este informe, es que pues estas proyecciones de la Reserva Federal tienen un porcentaje de error, y es el que podemos ver aquí, ¿no? Acá dicen, digamos, según datos históricos, ¿no? Según promedios históricos, pues aquí tenemos los errores, ¿no? Con respecto al PIB, puede haber un error para este año 2022 de más o menos 1.5%. El desempleo, como lo ven aquí, ¿no? Y con respecto a los tipos de interés, para este año 2022 puede cerrar con cotas mayores, ¿no? Ojo, de un 0.6% o menos 0.6%. Para el 2023 ya tenemos, digamos, un error mucho mayor, y para el año 2024 mucho mayor, y esto creo que es muy evidente, ¿no? Conforme pues a más largo plazo se proyecta, se estima, hay más error. Bien, solamente para que tengan en cuenta que lo que está aquí pues está sujeto a errores, y estos son según los promedios históricos que tiene la Reserva Federal. Esta gráfica que tenemos aquí es el gráfico de puntos de la FOM, pero esta de aquí es la presentación de Bloomberg. También pueden verlo en el informe de la Reserva Federal, pero podrán ver que es un poco más sencillo. Aquí tenemos los puntitos, estos son los puntos de color amarillo, que son los miembros que votan, pues ellos simplemente votan y dicen, ¿saben qué? Va a estar los tipos de interés o deberían estar en estas cotas de aquí, ¿no? El promedio, la media, ¿no? Es esta línea de aquí de color verde. El promedio de todas estas votaciones es que las tasas de interés estén en el rango de 3.25% y 3.50%, ¿no? Recuerden que ahora estamos hablando de tasas que van en un rango y no como antes se hacía con un valor fijo, pero sin embargo ustedes siempre lo van a ver, digamos, en las diferentes páginas o demás, van a ver el rango más alto. Para el largo plazo se estima, pues, como lo vimos antes ya, una media del 2.5% con respecto a los tipos de interés. Bien, aquí tenemos diferentes tablas que son de los informes de las perspectivas económicas de la FOM, de las proyecciones que tiene la FOM, así como hemos visto. Pero esta de aquí es a diciembre del año 2016, que es justo aquí. Justo, digamos, cuando se anuncia pues la subida de tipos de interés. Justo aquí. Luego tenemos la de junio del 2018, que es justo aquí, nuevamente cuando se suben los tipos de interés. Y finalmente aquí tenemos la de junio de este año 2022, que es justo cuando se han subido los tipos de interés. Bien, primero aquí quiero que veamos que he puesto específicamente estas dos de aquí porque creo yo que es el periodo más reciente de subidas de tipos de interés que tenemos, ¿no? Esta de aquí es lógicamente post crisis financiera 2007-2008. Bien, la de diciembre del año 2016 teníamos prácticamente un año donde los tipos de interés han subido, y por acá se va a dar la segunda subida de tipos de interés. Es la segunda subida de tipos de interés después de toda la crisis financiera 2007-2008, como lo digo. La que tenemos aquí es la de junio, donde ya los tipos de interés están en el 1.75%. Están en ese rango, entre el 1.5 y 2%, ¿no? Prácticamente 1.75%. Que ya es, digamos, por junio del año 2018. Entonces, vemos que aquí prácticamente han pasado, no sé, un año, más de un año, año y medio, ¿no? Todo el 2017 y mitad del año 2018, año y medio en que se ha pasado de esto a esto. Y aquí prácticamente lo hemos hecho en un par de meses, solamente para tener claro esto. Y luego para ir revisando los demás indicadores que vemos aquí, ¿no? PIB, desempleo, inflación y las tasas. Bien, comencemos por estos años 2016, ¿ya? Donde teníamos un PBI, un crecimiento que iba a cotas del 1.9%, o se esperaba, ¿no? Según las proyecciones, del 1.9%, 2.1, 2.0 de crecimiento del PBI. Estas son las proyecciones anteriores y bueno, se tiene más crecimiento. Son las proyecciones de crecimiento que van aumentando. Bien, con respecto al desempleo, vemos que también el desempleo pues va ligeramente aumentando y aquí ligeramente manteniéndose.
Con respecto a la inflación, vemos cotas del 1.5 al 2% prácticamente 2019, ¿no? Desde el 2016 al 2019, prácticamente una inflación, digámoslo, del 2% en promedio, ¿no? Y bueno, aquí tenemos también los tipos de interés, que obviamente estaban, al menos en este entonces, mucho más bajos que los que van a pasar en junio del 2018, porque esto todavía aún no se sabe cómo va a quedar, ¿no? Entonces, vemos primero esto y luego pasamos a ver esto de aquí, que ya es cuando pues ha pasado un año y medio ya de subida de tipos de interés. Y pues aquí tenemos que el PIB sigue creciendo, ¿no? Las perspectivas o las proyecciones que tiene la Reserva Federal es que el PIB siga creciendo, que se vea una economía, digamos, que está creciendo o que va a crecer en los próximos años, a una tasa del 2.8% para el 2018 y luego lógicamente va a ir bajando para tomar el crecimiento de largo plazo, ¿no? Ese 1.8, 2.0% que se habla. Bien, con respecto al desempleo, igual vemos que aquí ya el desempleo, ¿no? Como el PIB también va creciendo, el PIB va aumentando, también se espera pues un menor desempleo, ¿no? Aquí estábamos hablando de cotas de desempleo del 4.7%, pues ahora se espera un desempleo del 3.6%. ¿Por qué? Porque pues el PIB está creciendo, hay más demanda, el empleo aumenta y por ende hay menos tasa de desempleo. Con respecto a la inflación, pues ya la inflación está rondando esa cota del 2.0% que le gusta bastante a los bancos centrales. Y con respecto a los tipos de interés, pues se proyectan estas subidas de tipos, ¿no? Que si bien es cierto no se ha llegado, por ejemplo, para el año 2020, bueno, pongámoslo 2019, por aquí, no hemos llegado a unas tasas del 3.1%, ¿no? Pero es una idea. Bien, y ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en junio? Bueno, en junio, ya, primero, que como lo mencioné antes, tenemos las proyecciones anteriores que con respecto a las actuales eran mucho mayores, ¿no? Ahora se tiene, digamos, un crecimiento del PIB mucho menor proyectado. El desempleo, sin embargo, pues no ha variado mucho. Aquí vemos una variación considerable de aquí para aquí. Vemos que, el PIB está creciendo, vemos menos desempleo, aquí vemos un PIB que está decreciendo y vemos que el desempleo pues está aumentando ligeramente, ¿no? Bueno, vemos aquí obviamente una mayor inflación, ¿ya? Y aquí, ojo que aquí para este entonces estamos viendo un desempleo que va reduciendo, un PIB que va creciendo, una tasa de inflación que si bien es cierto va creciendo, pero son a cotas normales del 2%. Aquí, en este junio del año 2022, vemos todo lo contrario en los tres indicadores clave. Bueno, en sí específicamente son solamente dos los indicadores clave de la Reserva Federal. El número uno es la inflación. Recordemos que la Reserva Federal tiene como objetivo principal estabilizar los precios y su segundo objetivo pues es, digamos, mantener el empleo, ¿no? El PIB sinceramente no está dentro de las, digamos, del conjunto de objetivos que tiene la Reserva Federal. El PIB no lo está. Lo que sucede aquí es, lógicamente, cómo se vaya dando esto de aquí, ¿no? Tanto la inflación como el desempleo. Esto sale en consecuencia, al menos para la Reserva Federal. Bien, entonces, como lo dije, vemos un PIB que va a decrecer, vemos una mayor inflación, pero vemos un ligero aumento del desempleo. Y estas son las cifras en que yo dudo un poco, ¿no? Y bueno, finalmente las proyecciones de la Reserva Federal, ¿no? Pero recordemos que todo finalmente esto de aquí se amarra, ¿no? Finalmente las tasas de interés suben, sube también el desempleo y finalmente eso afecta el PIB, afecta el crecimiento, la demanda. Solamente como dato curioso porque sinceramente dudo mucho en estos valores de aquí. Ya saben que he venido mencionando desde videos anteriores que hay que darle mucho ojo al empleo. Bien, ahora tenemos aquí algunas claves, algunos datos importantes de lo que ha sido el speech, el discurso de Jerome Powell. Han habido preguntas interesantes, otras no. Esto de aquí finalmente es un resumen de todo, tanto de discurso y la parte de la ronda de las preguntas, ¿no? Con respecto a la inflación, pues el objetivo
es lógicamente regresar la inflación al 2%. Ese es el objetivo y creo que la Reserva Federal está siendo, digamos, muy claro con eso, ¿no? Va a dar todo por regresar a esa inflación al 2%. La subida de 75 puntos básicos que se ha hecho en este pasado miércoles ha sido inusual. Esa ha sido la palabra que ha utilizado Jerome Powell para describir esta subida de tipos de interés. No se ven mejorías en los datos de inflación, esto ya lo sabemos, de hecho el dato de inflación ha empeorado. Las proyecciones de inflación son notablemente más altas, es obvio, esto los dice en el discurso, y pues se esperará ver la data ya de los próximos meses para ver si van a subir o bien 50 puntos o bien 75 puntos básicos en julio. Y con respecto a esto, yo he puesto aquí entre paréntesis, es una opinión mía, yo creo que esto de aquí es algo positivo porque permite dar flexibilidad. Yo lo considero esto algo positivo, porque finalmente que se hayan subido estos tipos de interés a 75 da cabida para que en las próximas subidas sean del mismo peso, 75, o incluso sean menores. Bien. Y bueno, aquí todo esto de aquí, pues siempre la Reserva Federal lo ha estado recalcando en el discurso, siempre Jerome Powell, perdón, lo ha estado recalcando, que ha sido la decisión correcta en subir los tipos de interés 75 puntos, pues debido a todo esto de aquí, ¿no? Con respecto a recesión, por ahí una pregunta con respecto a recesión, y pues la Fed fue muy clara, ¿no? En que pues no quiere inducir a la economía en una recesión, porque como saben, mucho se habla en que la Reserva Federal está queriendo inducir a recesión, pero simplemente va a ser una consecuencia de todas las políticas que está haciendo. Luego aquí con respecto a la confianza del consumidor que salió una pregunta muy interesante, que por cierto las tenemos aquí en estos niveles tan bajos como la crisis financiera o incluso los años 80. Bien, ¿qué se dijo aquí? Pues según Jerome Powell, el consumidor está gastando, está bien financieramente y no hay señales de desaceleración. Pero entonces queda esta duda, ¿no? Entonces, ¿por qué estos niveles de sentimiento del consumidor? ¿A qué se debe? Pues Jerome Powell ha respondido esta pregunta y según Jerome Powell, sus palabras de él fue: la confianza del consumidor es debido al gas, ¿no? Debido a los precios del gas es que pues estos precios están por estos niveles, ¿no? Allá, si es cierto o no, ¿no? Bueno, la economía de Estados Unidos está bien posicionada para lidiar con altos tipos de interés. También lo recalcó en esta parte de aquí. Con respecto a la inflación, ya aquí tenemos la inflación core. La inflación core es, en todo caso, esta que tenemos aquí, es la que se excluye alimentos y energía, ¿no? ¿Y qué dijo Jerome Powell con respecto a esto? Pues no, él dice que la inflación core es más importante en las herramientas para la Reserva Federal. Que sinceramente también yo discutiría un poco esto de aquí, ¿no? Sinceramente, esto de aquí para mí es, sinceramente, ahora, al menos ahora, lo menos importante, porque lo que más importa ahora es cómo comes y cómo te transportas, ¿no? Cómo comes y cómo las fábricas se mueven, o cómo hay el transporte, o cómo se mueven los alimentos. Pero bueno, es difícil hacer algo en la inflación que no está en core, o sea, esto de aquí, hacer algo en esto es difícil, pues debido a que son commodities, ¿no? Precios del petróleo, precios de alimentos, trigo, maíz, etcétera. Es difícil hacer algo en esto. Posiblemente por esto es que pues, las herramientas de la Reserva Federal se enfocan en esto y no en esto, cuando en estos momentos debería al menos haber un cambio en este peso, ¿no? Bien, pero son cosas de cómo la Reserva Federal pues mide su inflación. Otra pregunta muy interesante que se hizo fue con respecto al tema de vivienda, ¿no? Y aquí Jerome Powell mencionó, ¿no?, que las tasas hipotecarias pues han aumentado mucho, hay un cambio en el mercado de vivienda, esto ya lo sabemos, estamos viendo qué pasará, fueron sus palabras textuales, cómo afectará la inversión en residencias. O sea, todavía estamos viendo y están viendo cómo va a afectar, no hay nada claro todavía por aquí en este punto. También dijo, no estoy seguro de cuánto van a afectar los precios de vivienda, todo lo que está pasando. Es una situación complicada y estamos observando con cuidado. Fueron las palabras de Jerome Powell. Y bueno, aquí con respecto a los jóvenes, dicen que los jóvenes necesitan un reinicio, donde la inflación sea menor, obviamente, y la disponibilidad de viviendas y créditos regresen a niveles apropiados. Como todos sabemos, los tipos hipotecarios actualmente, estos son los de 30 años, que finalmente son los más importantes, al menos los que más se toman en cuenta en los Estados Unidos, ¿no? Unas tasas hipotecarias a 30 años, pues está prácticamente ahora a niveles de la crisis última que tuvimos, de la crisis financiera, ¿no? Cerca del 5.6, 5.7 por ahí.
Y bien, eso ha sido todo por este video. Simplemente era un resumen de lo que ha pasado con los tipos de interés, con esta subida, ver las proyecciones de la FOM, ver qué es lo que ha dicho Jerome Powell y dónde poner el ojo, que prácticamente son dos cosas. Número uno es el tema del empleo, que ya lo vengo diciendo desde videos anteriores. Yo sinceramente no me creo estas proyecciones de la Reserva Federal. Yo creo que por ahí vamos a tener un mayor desempleo, pero bueno, esto ya el tiempo nos lo dirá y ya veremos, digamos, en las próximas proyecciones de la FOM para ver si es que esto sigue aumentando o se sigue manteniendo o en todo caso sigue reduciendo, pues uno nunca sabe, ¿no? Y bueno, el segundo punto donde tenemos que ponerle ojo es en el tema de la vivienda. Ya hemos visto que la respuesta que dio Jerome Powell no fue muy concreta. Hizo la pregunta el periodista, Jerome Powell responde, pero sin nada concreto. Prácticamente lo único que ha dicho es, vamos a ver qué pasa, ¿no? Como si no estuvieran analizando nada. No hubo una respuesta concreta, al menos desde mi punto de vista. Eso fue lo que percibí yo. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Espero que haya sido un video corto, la verdad. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.